Además de establecer la residencia y no residencia de las personas naturales, también es necesario establecer cuándo una sociedad es considerada nacional. Existen tres criterios para poder considerar a una persona jurídica nacional y como consecuencia de ello definir si sus rentas mundiales están sometidas a impuestos sobre la renta en Colombia o si por el contrario solamente estarán sometidas al impuesto de renta sobre rentas nacionales tratándose de sociedades extranjeras o de establecimientos permanentes. Primero, se consideran nacionales y en consecuencia sometidas a las rentas mundiales aquellas sociedades constituidas en Colombia conforme a las normas vigentes. También las que, a pesar de no haberse constituido en Colombia, tengan domicilio principal en el país. ¿Por qué la aclaración? Porque existen compañías de sociedades extranjeras que se domicilian en Colombia posterior a su constitución y viceversa, existen compañías constituidas en Colombia que con posterioridad se domicilian en otros países. Y el último, tercer criterio, que es un criterio introducido por la Ley 1607 del 2012 para poder atemperarse a las normas internacionales, establecieron un criterio de la sociedad nacional respecto a la sede efectiva de administración dentro del territorio nacional. ¿Qué significa esto? Cualquier sociedad extranjera en la cual cuyos administradores ya determinen ser administradores, gerentes, representantes legales, mandatarios que tengan poder de decisión y poder de cerrar negocios para la compañía, estén domiciliados y tomen todas las decisiones de dicha compañía en Colombia. No hay que confundir la sede efectiva de administración con celebrar reuniones de asamblea o de juntas directivas en Colombia. Esas dos circunstancias no determinan la sede efectiva de administración. La única circunstancia que la determina es que las actividades propias de la empresa o la toma de decisiones fundamentales para el desarrollo de la actividad se tomen desde Colombia. Les recomiendo revisar el artículo 12 y siguientes, en las cuales establecen las condiciones para poder determinar cuando una sociedad extranjera tiene sede efectiva de administración. Aquí en esta diapositiva presentamos las exclusiones que existen en la norma para no entender como sede efectiva de administración, que fue como las que le comenté en estos momentos, el lugar de reuniones de junta directiva o la residencia de los asociados. En el evento en que esa sociedad, a pesar de que se tomen las decisiones en Colombia, pero en el país donde tenga su domicilio recibe más del 80% de los ingresos totales, dejan de ser sociedades nacionales. Y se consideran sociedades nacionales a partir del momento en que se cumplen las condiciones para el mismo. Una vez definido si las sociedades extranjeras tienen sede efectiva de administración en Colombia y en consecuencia son nacionales para efectos de impuestos, deberán llevar contabilidad conforme a las normas colombianas, efectuar el cálculo de los impuestos diferidos y si tienen impuestos diferidos por método de participación deberán reversarlo y inscribirse o actualizar el correspondiente RUT. Otro presupuesto para tributar en Colombia es el denominado establecimiento permanente. Este es un criterio que se introdujo en la misma ley, en la ley 1607 del 2012, para acoger la regulación de normas internacionales y se considera como aquel lugar fijo de negocios que se ubique dentro de Colombia a través del cual se realice toda parte de la actividad económica. El artículo 18-1 define quiénes son o cuáles son las formas de que un establecimiento permanente se configure en Colombia. Entre ellas están las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, minas, canteras, lugares de extracción, explotación de recursos naturales o de petróleo y gas.
Estos establecimientos permanentes, su régimen aplica tanto para sociedades y entidades extranjeras y personas naturales sin residencia. El efecto de que lo consideren establecimiento permanente es que los vuelve contribuyentes del impuesto sobre la renta sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional, y su retención en la fuente estará sometida a la tarifa de los residentes y sociedades nacionales. La diferencia con las sociedades extranjeras que no tienen residencia en el país es que éstas tributan a las tarifas establecidas como retención en la fuente en los artículos 407 y siguientes, que pueden ser superiores a las tarifas de los residentes y sociedades nacionales. Como aclaración, no se considerará establecimiento permanente cuando sus mandatarios sean agentes independientes y no tengan ningún poder para concluir actos o contratos vinculantes. De lo contrario, si de pronto la sociedad tiene mandatarios en Colombia y son agentes exclusivos de negocios y tienen poder para cerrar negocios, ellos también se consideran como establecimiento permanente. Dicho régimen excluye las actividades auxiliares o preparatorias y las actividades de agentes independientes. En el decreto reglamentario 1625 se define con exactitud cuáles son las actividades auxiliares o preparatorias, también en el parágrafo del artículo 18-1. Así que por favor les recomiendo, con el fin de revisar este tema y afianzar, que verifiquen en el decreto reglamentario 1625 las condiciones para ser establecimiento permanente, así como para las obligaciones que tienen que cumplir dichos establecimientos, y también para que repasen el tema de la sede efectiva de administración.